Episodio número 2532. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando el cierre con broche de oro de esta impactante lección número 2. El gran plan cristocéntrico de Dios, con el texto a memorizar de Efesios capítulo 1 versículo 3, Efesios 1:3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Efesios capítulo 1 y el versículo 3. De verdad que ha sido una gran bendición poder compartir durante toda esta semana todos estos mensajes que tienen que ver precisamente con lo que Dios quiere hacer con nosotros, ya que así lo hizo primero con los efesios. Les habló precisamente de la salvación, de la redención, de que ellos son elegidos, aceptados, de que debemos, en ese sentido, imitarlos, porque también ellos vivieron para la gloria de Dios, y el sello y el anticipo que se estuvo viendo en la lección anterior, eso fue algo maravilloso. Al final del programa estaremos compartiendo las vías de contacto de Radio Oasis de Esperanza, ya que este fin de semana, de paso, estamos celebrando lo que es el campestre hispano de la Southern New England Conference. Y para todos aquellos que deseen ir, nuevamente repetimos la dirección: 34 Sawyer Street, eso es en Lancaster, Massachusetts. O puede decir específicamente o ponerle en el GPS Southern New England Conference, y automáticamente le va a llevar a esos edificios donde estaremos nada más y nada menos celebrando este campestre congreso glorioso. Hay varios invitados que de paso podemos mencionar. Está el pastor Geomar Peña del ministerio Despertando con Jesús, también el abuelito Jim, directamente desde Chicago, Illinois, la doctora Elizabeth Talbot, quien es del ministerio Jesús 101, y también vamos a tener en las alabanzas a José Gómez, a Raiza Ocasio y a otros invitados. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por el estudio de tu palabra. Bendícenos, dirígenos, permítenos, oh Dios, tener una experiencia significativa en la que podamos nada más y nada menos que específicamente vivir de acuerdo a tu voluntad, y que de esa manera tú también nos bendigas para que junto a nuestra familia podamos predicar tu santo evangelio. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Efesios capítulo 1, de los versículos 13 al 14, enseña que Dios predetermina el futuro de los seres humanos, predestinando a algunos para vida eterna y a otros para muerte eterna. Desgraciadamente, muchos creen esto. No obstante, considera estas ideas. Pero antes de considerar estas ideas, quiero mencionar que el hecho de que veamos que mucha gente crea esto se debe a lo que estuvimos comentando en la semana y a lo que mencionó el doctor y pastor Franklin Martí con relación a Calvino. Esta idea calvinista no es de ahora. El hecho de que algunos crean en la predestinación, que no importa lo que tú hagas, como quiera, serás salvo o serás condenado porque ya Dios lo ha predicho. Eso no es bíblico, porque si hay algo que Dios se ha arriesgado
es por tener el libre albedrío como lo tiene en la actualidad y como lo ha tenido todos los tiempos, porque el hecho es que el libre albedrío está en contraposición a la predestinación como algunos lo creen, pero la Biblia establece claramente que somos libres de elegir qué destino deseamos tener. No por nada en Deuteronomio el Señor le dice: mira que pongo delante de ti el camino de la vida y ahí está el camino de la muerte. Escoge el camino de la vida para que vivas. Si no fuera que hay tal cosa como libre albedrío y solamente hay predestinación, Dios no se hubiese puesto a hacer el ridículo de decir que usted puede escoger. Si usted puede escoger, es porque en realidad Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora sí, veamos entonces algunas ideas. Número 1. En el pasaje, la función de Cristo es determinante, ya que la decisión divina de adoptarnos se produce por Jesucristo o en Él. Esto sugiere que la decisión y la predeterminación de Dios es para que todos los que eligen la fe en Cristo, Él no selecciona quién se salvará o se perderá caso por caso. Ahí está claro. Incluso antes de que nazca la gente, la decisión de Dios es la respuesta divina, estudiada y predeterminada para quienes ejerzan fe en Cristo. En otras palabras, si usted todavía está dudando de que, óyeme, ¿existe esto de la predestinación para perdición? No, la Biblia establece que Dios ha predestinado para salvación, pero obviamente eso lo sugiere Dios, que elijamos la vida para que vivamos, pero al final es usted el que tiene la última palabra y no Dios en ese sentido, porque Él ha provisto para su salvación, pero al final la decisión nuestra es la que determina si somos en ese sentido predestinados para salvación o elegimos nosotros mismos la perdición. Número 2. Efesios capítulo 1, del 3 al 14, que lo estudiamos esta semana, también contiene un vívido lenguaje relacional acerca de la obra salvífica de Dios. Dios es Padre y nosotros somos los hijos adoptivos que recibimos sus bendiciones en abundancia. Debemos entender el lenguaje sobre la elección y la predeterminación de Dios a la luz de este rico lenguaje relacional. Dios no es juez distante e insensible que emite decretos a la distancia, sino el Padre cariñoso para todos sus hijos. Si hay alguna duda de esto, noten lo que dice Efesios 3:15. Efesios 3:15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea, tú y yo somos parte de la familia de Dios, si hemos creído en Cristo, obviamente. Entonces, en ese sentido, no hay tal cosa como la predestinación para perdición y que Dios está pendiente para cuando usted falle de una vez azotarlo. Eso es antibíblico. Número 3. El hecho de que Dios honre la decisión humana se refleja en Efesios 1, del 3 al 14, especialmente en Efesios 1:13, donde oír y creer se consideran importantes. En otras partes de la carta, llámese en Efesios 2:8, Efesios 3:17, Efesios 4, 1 al 6 y el 20, noten que todas ellas enfatizan o suponen el ejercicio de la decisión y la respuesta de la fe, y en otros pasajes del Nuevo Testamento, o como lo expresó Elena de White en El Camino a Cristo en la página 58, en el don incomparable de su Hijo, Dios nos ha
o como lo expresó Elena de White en el capítulo 8 del Camino a Cristo, capítulo 8, El secreto del crecimiento, en el don incomparable de su Hijo, Dios ha rodeado al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula alrededor del globo. Todos los que elijan respirar esa atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Del libro El Camino a Cristo, en la página 58, en esta versión sería en la página 66, pero dentro del capítulo 8, El secreto del crecimiento. Y es así, si tú y yo elegimos respirar el aire vivificante de Cristo, obviamente vamos a tener vida eterna. Se hacen algunas preguntas finales, pero antes de estas preguntas, vamos a escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien hoy va a hablar acerca de la gracia. Sumamente interesante. Bienvenido, pastor y profesor. Al estudiar la lección de escuela sabática de esta semana, nos llega a la mente la palabra gracia. Esa palabra es del griego charis en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se utilizan dos palabras, la palabra gen y la palabra hesed. Nosotros, cuando escuchamos la palabra gracia, nos llega a la mente una definición. Inclusive cuando nos preguntan qué es gracia, nosotros por lo general contestamos que gracia es un regalo de Dios, un don inmerecido que Dios otorga al pecador. Todo esto está bien, el problema es que es incompleto. Es una definición que falta a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la palabra gracia es lo que nosotros generalmente definimos, no es menos cierto que va mucho más allá. Gracia es un don inmerecido, un regalo que Dios otorga al pecador. Pero no debemos dejarlo ahí, sino que debemos continuar definiéndolo. Por lo tanto, lo voy a definir completo. Gracia es un don, un regalo inmerecido que Dios otorga al pecador y que lo capacita para que lo glorifique, para obedecerle. En este caso, la palabra gracia es una relación de 90 grados. Dios nos da un regalo y cuando recibimos ese regalo, somos impregnados con un poder de servicio, el poder del servicio. De ahí que cuando en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra gracia, lo hace para que nosotros no nos quedemos sentados. ¿Por qué? Porque es la misericordia de Dios que nos enseña que vamos a ser obedientes a sus mandatos, no para que Él nos salve, sino porque ya nos salvó. Todo esto viene porque esa gracia la recibimos en Cristo Jesús. Es lo que nos dice Romanos capítulo 11, versículo 6. Pero si es por gracia, ya no es por obras. De otro modo, la gracia ya no es gracia. Y como dice Efesios 2:7, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Y también dice Romanos 5:20 que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y todo esto es precisamente cuando nosotros tomamos en cuenta que esa gracia viene en Cristo Jesús. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos lleva a nosotros a vivir para la gloria del Señor. Gloria sea nuestro Dios. Muchísimas gracias por este hermoso comentario y sobre todo por ayudarnos a entender que la gracia no es simplemente una licencia de pecar, sino la oportunidad de hacer algo bueno. Ahora sí, vamos a las preguntas rápidamente. Primero, ¿qué argumentos agregarías a los expuestos arriba para apoyar la idea de que Dios no decide antes de crearnos quién se salvará ni quién se perderá? Bueno,
en esos argumentos, lo único que hay que agregar fue lo que yo agregué al principio, acerca de la idea del libre albedrío. Si el libre albedrío se evalúa, no hay tal cosa como que Dios decidió antes quién se salvará o quién se perderá, porque para eso le dio libertad de elección al ser humano. Número 2. En última instancia, ¿quién tomará la decisión de si una persona se salva en Jesús o no? Yo lo dije. Eres tú, soy yo. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Todos nosotros tenemos la oportunidad de elegir. Y número 3, y con esta pregunta terminamos. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Efesios 1:7. ¿Cómo revela este versículo la realidad de la salvación? Solo por la fe y no por las obras de la ley. Básicamente, esto lo definió el doctor Franklin Martí con su poderoso comentario, y solamente agregar el hecho de que cada uno de nosotros tiene la oportunidad en Cristo de poder vivir en esa gracia. El asunto de las obras de la ley son la parte física, la parte visible de lo que ya se produjo en el interior. Cuando recibes la gracia de Cristo, esa gracia te capacita para hacer su voluntad. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido, yo no diría en este día, hemos aprendido esta semana entera que realmente podemos recibir la gracia, recibir la redención, ser adoptados como hijos de Dios y recibir en ese sentido la bendición y la vida eterna, que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de tener una experiencia de salvación, de poder elegir, que no hay tal cosa como la predestinación para perdición, sino la predestinación para salvación. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a aplicar esto a nuestras vidas, y que nada ni nadie nos impida el poder efectuar en nosotros y en otros ese concepto claro de la predestinación para salvación, que cada uno puede elegir para el bien y que esto se refleje en su familia. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para la próxima semana el poder del Jesús exaltado. Y ahí estaría nuestro amigo y hermano Omar Medina compartiendo esta lección con cada uno de nosotros. Y su servidor he estado compartiendo la lección número 2, el gran plan cristocéntrico de Dios, con el texto a memorizar de Efesios capítulo 1, versículo 3, Efesios 1:3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Efesios 1:3. Y tal como se lo había prometido, vamos a compartir las vías de contacto de Radio Oasis de Esperanza para que usted pueda comunicarse, escucharnos y estar siempre al día con nosotros. Puede hacerlo a través de Facebook, asimismo como Radio Oasis de Esperanza, lo mismo en Twitter, también en Instagram, y estamos en TikTok. O sea, todas las vías que puedan haber, de las más famosas, porque hay algunas ahí que no se saben, pero igual usted puede comunicarse con nosotros. Además, puede marcar vía WhatsApp el 203-302-0397. 203-302-0397. Y además, recuerden que vamos a estar transmitiendo en vivo
este programa especial de El Campestre Hispano de la Southern New England Conference. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.